Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. Damos inicio a nuestra segunda fase y tal vez la más compleja de todo el curso, pero espero que le podamos sacar un provecho muy grande y que les aporte mucho a su disciplina y a su desempeño como profesionales. Bueno, en esta parte ya vamos a entrar a revisar las instituciones que hemos abordado en la fase 1, a mirarlas detenidamente. Particularmente a este curso, quiero que revisen un poco lo sucedido en Brasil, este terrible incendio en el Museo Nacional que acaba con 200 años de historia de patrimonio y que debió haberse previsto con un programa de conservación. Entonces, para que esto no vuelva a suceder y que no nos vaya nunca a pasar, miren que si le pasa al Museo Nacional de Brasil, nos puede pasar en cualquier institución pequeña en la que nosotros seamos gestores, artistas, en nuestro proceso de creación, en nuestro taller de creación de obra. Entonces tengamos en cuenta estos elementos. Vamos a revisar, como siempre, en la información inicial nuestros elementos que nos guían el curso. Esta segunda fase pertenece a la unidad 2, conservación preventiva del patrimonio artístico, y vamos a crear el programa de conservación preventiva, por lo menos a darle unos inicios, es diseñar esa primera etapa para una entidad cultural. Entonces, quiero que ustedes empiecen como a hacer revisión de los contenidos y que entendamos la conservación preventiva como una metodología que se aplica para la gestión de entidades culturales para evitar el daño del patrimonio. Hay acciones de conservación preventiva que se hacen mucho antes de el daño, ¿no? Hay acciones de conservación en que ya se está dando un agente de deterioro y que por lo tanto debemos minimizar ese agente de deterioro, y hay acciones de restauración. Yo siempre sugiero que busquen a un profesional para las acciones de conservación y de restauración. Hay profesionales en el área, egresados de la universidad, el externado, etcétera, pero cuando dialoguen con ellos, ustedes tener unas bases conceptuales mínimas para poder comprenderlos y que sepan bien de qué están hablando, una mayor comprensión, y que ustedes tengan los elementos básicos para generar esa conservación preventiva. Es qué acciones podemos realizar y tener en cuenta para evitar los daños y evitar los agentes de deterioro. Entonces vamos a ir a nuestra unidad de conocimiento número 2. En esta unidad de conocimiento tenemos el tema de gestión y documentación de las colecciones. Entiendo y comprendo que es una cantidad de textos grandísimos que les estoy dejando, pero más allá de la cantidad de texto, es para que los tengan ahí y entiendan, por ejemplo, que las guías, de UNESCO y Chrome para la documentación de colecciones, pues no es para leerlas todas, exactamente todas, sino para que sirvan de guía. Los instructivos para diligenciar fichas de inventario de muebles que tiene el Ministerio de Cultura, pues son instructivos y que ustedes van a tal vez a necesitar aplicar. El uso de las colecciones, cómo se hacen los materiales de consulta para usuarios, que son muchos, no los van a leer todos, pero sí van a hacer una revisión sobre todo de este primer tema fundamental para el desarrollo.
Y tenemos el tema 2, que es el que vamos a trabajar también aquí, que tiene que ver con la identificación de riesgos. Vamos a abordar entonces cuáles son estos riesgos que podrían poner atentar, a causar daño a nuestras edificaciones patrimoniales y a nuestras colecciones. Por ejemplo, un incendio. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa identificación de riesgos. No vamos a inventarnos los riesgos están definidos, están clasificados. Lo que vamos a hacer es aprender cuáles son, cómo los identificamos y cómo gestionamos eso. El tercer tema tiene que ver ya con las acciones de conservación preventiva. Entonces hay acciones de distinto calibre de acciones, por ejemplo, para conservación hay unos elementos básicos que vamos a tener en fotografía, en papel, en distintos materiales. Pero entonces aquí les dejo como algunos muy básicos, algunos manuales, el Plan Nacional de Conservación de España, que tal vez es uno de los más importantes, elementos sobre patrimonio fotográfico. Hay muchísimos recursos adicionales también que dejo para que también ustedes, según su tipo de colección, vayan revisando. Entonces, si tienen material en depósito que requiere una reorganización, pues miremos qué nos dan para reorganización, miremos cómo debe ser la manipulación en un depósito, miremos cómo manejamos, digamos, en Canadá, que es uno de los grandes centros de manejo de riesgo, cómo se hace esa gestión de estos elementos, cómo son esos procesos de restauración, etcétera, contemporáneas. Les dejo unas jornadas, jornadas de conservación de fotografía, muchísimo material, pero espero que sea de utilidad en distinto momento para ustedes. Bueno, con respecto a nuestra guía de actividades, entonces vamos a abordar, si bien dice fase 1, tema 1 y tema 2, de gestión de documentación y gestión de riesgos, pues es necesario como empezar a mirar toda la unidad de forma transversal. El programa de conservación preventiva, entonces van a abrir un objeto virtual de información que creé para la realización de esta actividad en especial y del curso, y es un objeto que ustedes encuentran, el OBI, en el entorno de conocimiento, es este, los envía a un Handley, es este repositorio. Recuerden que no lo deben abrir desde el sílabo, sino que lo deben abrir desde el entorno de conocimiento. Aquí se puede visualizar, pero muy poquito, muy difícil, entonces les sugiero descargarlo, además para que lo tengan en un futuro. Lo descargan, se descomprime, lo llevan pues a una carpeta, y en la carpeta abren desde el que dice index, el archivo HTML que dice index, y aquí tenemos pues este objeto en el que procuro tener como la información para generar la actividad, para realizar la actividad. Aquí tienen los materiales para realizar la actividad, y en el entorno de conocimiento como que aporten reflexión conceptual para que puedan engrosarla y para que les sirva a futuro. Entonces tienen un texto introductorio, aquí hay una flechita para ampliar y bajar. Entonces hay una metodología de la conservación preventiva que también vamos a abordar en la web conference. Entonces hay un análisis de la institución, una valoración de los riesgos, que serían como las dos primeras partes que vamos a realizar en esta fase. La tercera fase pues ya viene con el registro y documentación de la colección y con la propuesta de plan de conservación preventiva final. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de una institución? Entonces estaría en esta relación, en estos elementos. Aquí dejo, digamos, un ejemplo
de un análisis que se hizo, una inspección de espacio para el Museo de Arte Colonial. Se hizo hace un tiempo, entonces ya es de carácter público porque ya no tiene. Está la identificación y valoración de los riesgos. A ver, cárgate. Aquí está la identificación y valoración de los riesgos. Que hay algunos videos, les recomiendo que se suscriban al canal del programa de fortalecimiento de museos, en que hacen pequeños videos en clave museo, de gestión cultural o de museología o museografía. Ahorita están en una serie para educación, ¿no? De la Universidad de Antioquia. Entonces, cómo se hace esa identificación de riesgos, cuáles son los agentes de deterioro. Yo les dejo estas dos metodologías, esta que es la de Kael, de Kitchen, y esta que es la de Canadá, del Instituto de Conservación Canadiense, el ICC, que está, aquí lo pueden poner a traducir y lo pueden ver, digamos, desde la página, y estarían, digamos, los agentes, que son 10 fuerzas físicas directas, entonces que puede ser entendidas como la manipulación que se hacen de los objetos, o al moverlos, tiene que ver con la fuerza, con como yo los transporto de un lugar a otro. Otro es el robo y el vandalismo, que puede ser, que es sobre todo en Latinoamérica o en países de conflicto, está muy presente. Incendio, como ya vimos, agua, plagas, contaminantes, luz visible, radiación ultravioleta, infrarroja, temperatura inadecuada, humedad relativa inadecuada, la disociación, que significa la pérdida de información relacionada al objeto con la base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando se pierde el ID que los identifica, está ahí. Y cada uno de estos, digamos, aquí me lleva a una página web, está en francés, pero póngale traducir, vayan incluso a la página principal, pueden darle traducir o en inglés, y pues están todo qué significa y cómo se mira y cómo se mide estos elementos, ¿no? El ozono, los dióxidos de carbono, el vapor de agua, y cómo se hace estos daños, ¿no? Para cada uno. Hay una valoración de los riesgos, y les voy a pedir que utilicen esta matriz de riesgos que les estoy presentando. Aquí hay una imagen que no me cargó, pero si no les carga, yo las presento. Es simplemente esta misma gráfica sin los números, o sea, sin colores, donde básicamente es la probabilidad en que ocurra el riesgo. Vamos a tomar el ejemplo del fuego. ¿Qué posibilidad hay que ocurra un incendio? Entonces, si es poco probable o muy probable. Si yo tengo una edificación antigua con un cableado eléctrico antiguo, es muy probable. Si yo tengo una edificación, digamos, que es nueva, con un cableado nuevo, con polo a tierra, con todas las de la ley, con una revisión constante, con un sistema contra incendios, con unas barreras en vidrio para aislar colección, pues tal vez es poco probable que ocurra, además porque tengo un plan de contingencia, etc. Si yo tengo una instalación pues media, normal, con polo a tierra tal vez, o sin polo a tierra, pues puede ser probable, ¿no? ¿Qué pasa si sucede un incendio? ¿Y cómo sería el deterioro de mi colección?
Si yo, por ejemplo, tengo un sistema contra incendios, si tengo un plan de emergencias, si tengo aislada en caso de incendio, digamos, se genera barreras de aislamiento que me permite conservar ciertas partes de la colección diferenciadas, o si la tengo en un solo espacio, eso me da unos niveles de leve, grave o muy grave, ¿sí? Miren el ejemplo de Brasil, es probable que sucediera el riesgo y el daño fue muy grave porque se perdió, porque no habían todos los elementos para contener ese incendio, ¿sí? No había un sistema antirriesgos, no había ni siquiera barreras de aislamiento de la colección. Entonces, ¿qué pasó y qué evaluación puede darse al respecto en cada una de las instituciones que nosotros estamos observando? También les dejo pues algunos elementos para un fichero adjunto, que es cómo se hace, digamos, esos elementos, protocolos e instrumentos de medición, cómo se mira un data logger, cómo se mira un higrómetro, cómo se mira un luxómetro, etcétera. Esto también lo vamos a ampliar en la web conference. Y digamos que las siguientes partes las vamos a ver para la siguiente fase de este OBI. La gestión de colección, que pueden ir mirando, el plan de conservación que podemos ir revisando, y las referencias. Bueno, vamos a nuestra guía de actividades. Aquí en la guía vamos a tener que, a partir de ese lugar que en la fase 1 revisamos, seleccionamos, y que en los días siguientes a la apertura de este foro voy a hacer como retroalimentación de sus trabajos para mirar que esté bien y que sea ese un lugar acorde y que les quede fácil. Entonces, en unos días, creo, a partir de la apertura de este foro, van a encontrar pues un video para cada uno de los grupos que voy a realizarles con esa retroalimentación. Entonces con ese lugar vamos a hacer un análisis de esta institución o este lugar que yo tengo. Entonces, cuáles son los factores ambientales, vamos a hacer un análisis del entorno, un análisis del edificio, de toda la infraestructura, de los muros, de los revestimientos, de esos sistemas de seguridad distintos, de esos equipos, de esa iluminación. Por ejemplo, hay aplicaciones para el celular en que miden la luz. Ustedes pueden buscar el luxómetro en sus celulares y hay distintas aplicaciones con lo cual pueden mirar, digamos, en cuánto está el nivel de luz que está llegando a esta habitación. No es muy preciso, por supuesto, pero es muy buena ayuda. Algunas instituciones les pueden facilitar datos sobre humedad, temperatura, si tienen eso. Van a realizar un análisis de las características administrativas con que cuenta esta institución. Es distinto si es un lugar que tiene, no sé, toda una política de conservación, tiene un personal calificado, muy distinto a una pequeña casa de la cultura o una pequeña iglesia que tenga el párroco y no más, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí diferencias. Vamos a hacer un análisis de contenido de la colección, entonces una descripción de la colección, de los materiales que constituyen todo esto, hacer la identificación y valoración con la matriz que les he dado en el OBI de los 10 elementos que maneja el Instituto de Conservación de Canadá. Estos 10, el ICC, vamos a observarlos y a valorarlos con la matriz de riesgo y hacer con los datos que yo he adquirido a partir del punto del análisis, esta observación del análisis del lugar
y con esta identificación y valoración de los riesgos, que lo hago también con un análisis metódico, pues vamos a hacer una propuesta de recomendaciones para que se lleven a cabo en ese lugar. Todo lo vamos a acompañar de evidencias fotográficas. Este trabajo es más que todo de observar, de aprender a mirar de forma analítica un lugar, de empezar a mirar los enchufes eléctricos con más rigurosidad, de empezar a prever, digamos, la entrada de vandalismo, de robo, prever agua, por ejemplo, en las ciudades costeras va a ser muy difícil el manejo de la humedad con la salinidad, distinto a Bogotá, que vamos a tener problemas tal vez de temperaturas incorrectas, sobre todo para los meses de diciembre, distinto a un municipio, digamos, de climas cálidos y secos, distinto a un municipio de climas húmedos y fríos, etcétera. Cada comportamiento climático es particular a cada uno de ustedes. Cada comportamiento de contaminantes va a ser muy distinto los unos a los otros, y por ello las recomendaciones van a ser muy particulares, muy puntuales. Si bien esta es una actividad individual, les pido por favor que realicen una participación activa. Ya estamos en un quinto semestre, entonces ya ustedes tienen que ser unos estudiantes muy activos en el foro colaborativo. Ya no es porque tenga nota o no tenga, sino que porque es que sabemos que de forma colaborativa y observando los trabajos de mis compañeros, yo hago un crecimiento profesional para mi futuro, ¿no? Hay unas entregas, obviamente, en trabajo Word. Ahora, si ustedes esto con fotografías, con evidencias, con todo, se crece y no, el peso es muy grande, fácil, lo subimos a un Drive, lo comparten conmigo, lo comparten en editar, que se permita, digamos, la descarga, y adjuntamos el link en un Word. No hay ningún problema en que sea en Drive, pero que la idea es que poder realizar esto. Hay unos elementos de valoración para que ustedes observen detenidamente. Entonces el análisis del lugar tiene una primera parte, la identificación y valoración con la matriz de riesgos tiene otra parte. Las recomendaciones que van a hacer de ese plan de conservación preventiva tiene otro valor. La participación, y aquí voy a hacer énfasis mucho en la web conference, porque hay unos nuevos lineamientos, y es que si no hay estudiantes presentes en la web conference no se realizará. Luego es fundamental tener ese espacio, no perderlo. Es un espacio en el que lastimosamente no es el horario que nos conviene a todos, pero hagamos todo lo posible por asistir en ese momento, porque quiero que hablemos de forma minuciosa sobre estos elementos técnicos que incluso son un poco difíciles de comprender, pero que ya lo vimos en ese terrible incendio, absolutamente necesarios. Listo, Norma Zapa, como siempre, todo lo que pues acá creo que no voy a tener ningún problema de plagio o algo así, porque sé que es puntual a cada uno de ustedes, es un ejercicio muy particular. Entonces, de todas maneras, todo lo que utilicen, copien, citen con Norma Zapa. Recuerden mi Skype, siempre está atenta a sus preguntas, porque sé que en este espacio ya vamos a tener estas inquietudes. Aprovechenme, saquen información, revisen esa cantidad del entorno de conocimiento. Sé que es muy grande, pero que son manuales y elementos que van a necesitar a futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta pronto.